Para medir la influencia del defecto en la resistencia del material, se define el factor de intensidad del esfuerzo o el factor de concentración del esfuerzo, K mayúscula. El factor de intensidad del esfuerzo se calcula por medio de esta ecuación. En esta ecuación, F es un factor geométrico que depende de la manera como se aplica la fuerza, si es tensión, compresión, flexión, y depende de la forma que tiene el defecto. Nosotros no nos vamos a concentrar en el factor geométrico, vamos a asumir que es 1 o que es un valor cercano a 1. Sigma es el esfuerzo nominal aplicado, calculado tal como lo hemos dicho, fuerza entre el área transversal. Y A minúscula va a ser el tamaño del defecto, y para nuestra materia nosotros vamos a tener dos tipos de defectos, o sea, para ilustrar el efecto de la concentración del esfuerzo. Vamos a tener estos dos casos. Vamos a tener una grieta que está abierta a la superficie. Para el caso, la superficie del material sería esta de acá. Y entonces la grieta o fisura está abierta a la superficie, se observa desde la superficie, y en este caso la longitud de esa fisura superficial va a ser igual a A, la magnitud A. Y vamos a tener grietas internas, que sería este caso de acá, grietas que están en el interior del material, la superficie sería esta de acá, el material lo estamos observando desde aquí, y por lo tanto esta fisura no la podemos ver desde esta cara, no la podemos ver, es una fisura interna, se ha generado en el interior del volumen del material. En ese caso, la longitud de la fisura es igual a 2 veces A, por tanto, A va a ser igual a la longitud sobre 2, para fisuras internas. Todo esfuerzo aplicado en un material con un defecto produce un factor de intensidad del esfuerzo. Es decir, siempre que haya un defecto, siempre que haya una discontinuidad en el material, vamos a tener un factor de intensidad del esfuerzo. Vamos a poder calcular un factor de intensidad del esfuerzo. El material se fractura o se rompe porque el defecto crece, tal como se ve acá. Del defecto se generan fisuras. El defecto crece propagándose por el material. La fisura que se origina en el defecto crece hasta que abarca todo el ancho del material, y el material entonces se rompe. El valor de K, que hace que el defecto sea capaz de crecer y cause la fractura, se llama intensidad del esfuerzo crítico o tenacidad a la fractura. La tenacidad a la fractura numéricamente es el valor de K que hace que el defecto no pueda resistir el crecimiento de la grieta crece a partir del defecto y causa la fractura del material. Y este valor crítico, esta tenacidad a la fractura, se representa por K sub C. K sub C entonces es el valor de K, el factor de intensidad del esfuerzo, que se requiere para que el defecto crezca y cause la fractura del material. Cuando K es menor que Kc, cuando el factor de concentración del esfuerzo, el factor de intensidad del esfuerzo que existe alrededor de cualquier defecto es menor que ese factor crítico, el material es capaz de resistir la fuerza aplicada a pesar del defecto y no hay fractura, es decir, el material resiste la fuerza. El valor numérico de Kc depende del espesor del material. Eso se intenta ilustrar acá. Tengo un bloque con un cierto espesor, dependiendo de la magnitud de ese espesor, así va a ser el valor de K que se asigne a ese bloque. Cuando el espesor es grande, tenemos esfuerzos y deformaciones que se distribuyen en todo el volumen del material, y entonces el valor de K depende de la geometría, particularmente del espesor de la pieza, y por tanto no es una propiedad del material, es una propiedad de la pieza. Cuando reducimos el espesor a un valor pequeño, por ejemplo a una lámina, la lámina tiene un espesor muy pequeño con respecto a toda el área donde está distribuido el esfuerzo, entonces todas las deformaciones quedan contenidas en el plano del material. Todas las deformaciones quedan acá, dentro de este plano, y por tanto a esa condición se le llama deformación plana, porque toda la deformación y todos los esfuerzos están contenidos dentro del plano del material. Para estas láminas muy pequeñas vamos a tener un valor de Kc en deformación plana.
Esto es para materiales con espesores muy pequeños, particularmente para nosotros van a ser láminas. Y se ha visto que ese valor de Kc en deformación plana es independiente del espesor. Es decir, ya no depende del espesor de la lámina, sino que solo depende del material. Por lo tanto, se considera una propiedad mecánica del material. A esta propiedad le vamos a llamar tenacidad a la fractura en deformación plana y la vamos a representar por Kic. Kic, entonces, la vamos a calcular con esta ecuación, donde ya hemos dicho, F es un factor geométrico, sigma es el esfuerzo nominal aplicado y A es la longitud del defecto, la cual va a depender de si el defecto es interno, está en el interior del material, o si es superficial. Y cuando sustituyo en esta ecuación por el valor de Kic, cuando en vez de K sustituyo Kic, entonces sigma se vuelve el valor del esfuerzo que causa la fractura del material y A se vuelve el valor de la longitud de la grieta que causa la fractura del material. Kic, entonces, para la ecuación de Kic, el esfuerzo es el esfuerzo que causa la fractura debido a esta grieta, a la presencia de una grieta de ese tamaño. Acá recalcamos el valor de A. Esta es la superficie del material. Yo estoy observando al material desde acá. Cuando la fisura sale a la superficie, entonces el valor de A es igual a la longitud de la fisura. Yo estoy observando el material siempre desde acá. Ahora la fisura es interna al material. Yo no la veo, pero está allí, existe dentro del material. Y entonces el valor de la longitud es igual a 2 veces el valor de A. Es importante para esta materia recalcar que el defecto, la fisura, debe ser perpendicular a la fuerza aplicada. Eso no ocurre en los materiales, pero cuando el defecto tiene un ángulo con respecto a la fuerza, la ecuación cambia un poco, particularmente cambia el factor geométrico, y además estamos con esfuerzos en tensión en láminas muy delgadas. Entre más grandes son los defectos que posee el material, es decir, entre mayor es el valor de A, menor es el esfuerzo que se requiere para hacer que el material se fracture. Eso significa que los defectos de gran tamaño debilitan al material. Más adelante vamos a recalcar esta idea con un par de ejemplos.